Dios te bendiga en esta preciosa mañana del sábado. Hace tiempito que no pasaba por aquí para dejarle sus mensajitos. Y ha sido por causa de que estuvimos en una campaña de 15 días de oración con nuestra iglesia Escape, Escuela de Adoración, Peregrinos y Extranjeros. Una campaña que fue gloriosa, maravillosa y fue mandada por el Espíritu Santo para que su iglesia se metiera en oración para estos tiempos que han de venir. Y todos en obediencia nos metimos en esta campaña de oración. Aún personas que no eran de la congregación, todos se fueron uniendo, familiares fuera del país. Fue glorioso y pues yo dije, bueno, en medio de esta obediencia que tenemos delante del Señor de meternos en oración, pues voy a optar por no hacer nada extra. Y nunca la palabra de Dios retorna vacía, claro está, pero yo sentí en mi espíritu que debía tomarme una pausa y concentrarme y unirme a mi congregación en obediencia al Señor, en obediencia a nuestros pastores y unirnos como un solo cuerpo, con un solo propósito. Y sinceramente que fue la gloria del Señor, fue la gloria del Señor. Y como siempre les he dicho, yo siempre le pido al Señor dirección en que cuando vaya a grabar algo, sea algo que Él ponga en el corazón, en mi corazón, para traerles, que vaya a ser de bendición a cada uno de nosotros, comenzando por mí. Y no me gusta grabar por grabar, pero todas estas cositas uno las va aprendiendo en el diario caminar con el Señor y la dirección de su Espíritu Santo. Y en esta mañana, aún sin saber qué era lo que si iba a grabar o no iba a grabar, tomé mi computadora y bajando del cuarto tenía un papel en mi mesita de noche. Esas cosas que cuando uno empieza a sacar cosas de los closets, a limpiar, pues uno encuentra mensajes y cosas que uno ha guardado, que quizás no lo ha dado. Y entre esos papeles, pues agarré un papel pensando que era el que pensaba que era el que iba a decir. Pero cuando me siento aquí a la mesa y empiezo a leer el papel que tomé en mis manos, yo dije, wow, Señor, es que tú eres maravilloso, porque no era el papel que yo pensaba, mas sin embargo es el mensaje que el Señor quiere que se dé. Y dentro de la campaña que tuvimos, el Señor habló mucho de este tema que les voy a hablar hoy. Pero este papel, yo lo tenía escrito como una oración poética que le hice al Señor en enero 19 del 2006. O sea, no fue algo que decidí escribirlo ahora porque se habló de eso, no. Es que Dios refrescándome la memoria de lo que ya yo le había hablado, de lo que ya yo le había pedido y cómo Él ha venido hablando durante esos 15 días al pueblo de Dios acerca de ciertos temas, incluyendo este que les voy a hablar ahora. Pero antes de darle más explicación sobre el tema, quiero leerle esta carta que yo le había escrito al Señor en esa fecha de enero 19 del 2006. Y dice, fue como un poema, una carta en tipo poema, y le puse por título, Sea tu voluntad en mi vida. Y dice así, Señor, vengo cansada del camino, de luchar y luchar. Tal parece que perdí el rumbo que tú tenías preparado para mí. Sé que no quieres mal para mí, aunque muchas veces las cosas no las entiendo. Aunque muchas veces parecen negativas, sé que hay algo que tú quieres hacer en mi vida para mi mejoría.
qué tanto me ha costado entender tus propósitos, qué mucho he peleado por hacerlo a mi manera. Y al hacerlo yo, nada sale bien. Mi vida la escribiste tú. Y si ya este libro está escrito, ¿quién soy yo para cambiar la historia que tú escribiste? Tú eres el autor y consumador de mi vida. Y como autor, todas tus historias son con un final perfecto y bello. Solo quiero, Señor, aprender a caminar cada página de mi vida dentro de tu historia, sin salirme del margen que tú has trazado en ella. Lo que tú escribes al final de la historia hace sentido. A veces, al no entender la historia, creemos que las páginas de este libro están fuera de secuencias y nosotros mismos tratamos de arrancar páginas y reorganizarlas y ponerlas en orden. Pero el orden humano es imperfecto. Solo tú sabes lo que haces. Solo tú eres perfecto. Por eso hoy te digo, oh Dios, mi bello autor, corrige lo que yo traté de borrar de mis páginas. Perdona por meter mis manos y glorifícate tú en esta bella historia que estás preparando, porque confío en tus poderosas manos. Y cuando pongas el punto final a la última página, te gozarás juntamente conmigo al ver tu mano de obra completa en mí. Hoy me humillo y te digo, oh Dios, sea tu voluntad en mi vida. Tu hija, Gisela Movilla. Wow, cuando uno mira hacia atrás las cosas que uno le habla al Señor. Por eso es que cuando el Señor me pidió hace años que le escribiera cartas, y aún así durante unos años después, yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero escribir por escribir. Yo no quiero que te aburras de mis cartas monótonas, porque hay cartas emocionantes, hay momentos que uno está derramado y hay momentos como que no te sale y no sabes qué decir y piensas que es algo lo mismo, monótono. Y en una ocasión yo le dije al Señor, Señor, si tú no quieres, dime hasta cuándo tú quieres que te escriba, porque en aquel entonces yo aún no entendía por qué Él me estaba pidiendo cartas. Sí me había dicho que me iba a mostrar y que se iba a revelar a mi vida y que cuando mirara hacia atrás a mis cartas iba a ver las cosas que Él había contestado en mí. Pero yo pensaba que estas instrucciones eran por un cierto tiempo. Y no había entendido la magnitud del plan de Dios a través de estas cartas. Claro, después de tantos años, ya son 15 años que yo le escribo al Señor y sigo escribiendo. He podido entender el propósito de Dios a través de estas cartas. Una de las cosas que el Señor ha hecho a través de las cartas que Él me ha pedido para escribir es formar en mí una relación íntima con Él. Eso fue parte de la transformación y de las cosas que Él ha venido haciendo conmigo desde que yo me reconcilié con el Señor. Sí, yo siempre le hablaba al Señor y le oraba al Señor, pero cuando uno está a veces formado de cierta manera a lo religioso, no hay consistencia. Oramos cuando nos sentimos bien, pedimos cuando nos va mal, pero lo que Dios pide de nosotros es una relación, no una religión. Y eso yo lo vine a aprender
el tiempo que comencé a caminar con el Señor nuevamente en esa reconciliación fue donde yo digo personalmente que yo verdaderamente nací de nuevo. Fui criada en el Evangelio y la palabra sólida, la base estaba en mí, pero no es hasta donde nosotros entendemos qué es nacer de nuevo, es cuando hay una convicción tan grande y hay una entrega tan total que nada te mueve. Pruebas, situaciones, nada te mueve de la mano del Señor y de la presencia de Dios. Pero el Señor quería empezar a trabajar en mí, ese cambio nuevo en mí, hacer en mí esa transformación, y una de esas transformaciones fue establecer en mí una relación con Él íntima de tú a tú. Y al comienzo de mis cartas, pues yo pensaba, como les dije, que era algo por un cierto tiempo. Ese cierto tiempo pasó a ser más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero en una ocasión, como les dije, cuando le dije al Señor, yo no quiero escribir por escribir. Y le dejé esa oración al Señor en privado. Yo no quiero aburrirte con mis cartas porque a veces están monótonas, a veces no sé qué decir, no quiero aburrirte, así que dime, háblame y dime hasta cuándo tú quieres que yo te escriba. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo que yo le hablé esto al Señor, yo estaba comenzando en el ministerio con mi música. Acababa de sacar el CD, Te Amo. Y estaba empezando mis pasitos de bebé en todas estas cosas, con las primeras invitaciones a cantar en diferentes iglesias, para que conocieran el CD, bla, 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 y como se hace siempre cuando hay un proyecto nuevo. Y recuerdo muy bien que me habían invitado a cantar a una iglesia en Hialeah, que es la iglesia que pastorea la prima de mi esposo y su esposo. Y era una inauguración o un aniversario, creo que era un aniversario de la iglesia de ellos. Y fue mi primera vez que yo visité esta iglesia. Y como tal evento de aniversario, pues tenían un invitado especial para ministrar la palabra. Yo hice mi participación, canté y después me senté a escuchar la palabra. Cuando le dieron la parte a este predicador, él comenzando a predicar, y el Señor lo usa proféticamente, él detuvo el comienzo de la prédica. Apenas estaba comenzando a predicar. Él detuvo el comienzo de la prédica y me mira y me señala y me dice: el Señor tiene una palabra para ti. Te la doy después cuando termine. Y se voltea. Y cuando se voltea al púlpito, el Señor lo devuelve y dijo: no, el Señor dice que te la dé ahora. Bueno, ponte de pie. Cuando el Señor empieza a hablar a través de este hombre y empieza a describir detalle por detalle de mi vida personal, cosas que nadie sabía, yo me derrumbé a llorar. Pero al punto que quiero llegar, que entre todas esas cosas que el Señor me habló, de repente sale y dice: y me has preguntado si tú quieres, ¿cómo fue? Y me has preguntado si yo quiero que tú detengas tus cartas. Pues no, quiero que me sigas escribiendo porque yo espero y anhelo tus cartas. Ay, hermanos, cuando yo escucho eso, yo me quería morir porque fue algo tan grande, tan grande para mí, que yo acababa de pedirle eso al Señor hacía días anteriores. Y nadie, yo no le había comentado esto en lo absoluto a nadie. Cuando me dice: yo deseo ver tus cartas, yo deseo leer tus cartas, no pares de escribir. Ya después, con los años, entendí que
Él anhelaba saber de mí todos los días. O sea, esa era la relación personal que Él había desarrollado en mí. Y ha sido tan maravilloso y ha trabajado en tal manera en mi vida. Y esto él lo ha hecho para mí personal. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que escribir. Y yo sé que hay mucha gente que le escriben al Señor, incluyendo mi hija también, que le ha nacido hacer eso. Pero no estoy diciendo que es un patrón fijo donde todo cristiano tiene que escribirle al Señor. No. Es que Dios conoce cómo trabajar con cada uno de nosotros. Es que Él sabe que si a mí me gusta escribir, pues Giselita le gusta escribir, pues para que ella hable conmigo continuamente, yo voy a hacer que me escriba. Que me escriba. No porque Él no escuche mi oración, no porque no Él conozca, que Él no conozca mi corazón, como dice la palabra, antes que yo lo diga ya lo sabe todo, pero es para formación de mi vida espiritual, para que yo misma visualice y me dé cuenta que todo lo que yo le he dicho a Él no ha pasado al olvido, que todo lo que yo le he dicho a Él está vigente en su corazón y que Él está obrando, como me contestó en esa palabra profética. Yo estoy anhelando, no paré de escribir, yo estoy anhelando que tú me sigas escribiendo. Espero tus cartas, me dijo. A veces nosotros nos sentimos como que no le importamos a Dios, que a veces nuestras peticiones o nuestra oración es tan sencilla y tan bobita que esto no es importante. A veces pensamos que orarle a Dios tiene que ser algo apoteósico, como que algo extraordinario que está pasando para que Él preste atención. No, Él solamente anhela que tú y yo nos comuniquemos con Él. Esa es la relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Pero al yo entender esto ya con los años, entendí que lo que se trataba no es simplemente de escribir por un cierto tiempo, ni escribir por escribir, sino de formar mi relación con Él. De eso era lo que se trataba. Y bueno, pues no he parado de escribir. Y esta nota que les acabo de leer, que ustedes escucharon, vengo cansada de luchar. Fue una de las notas de momentos de pruebas, quizás, momentos de que a todos nos pasa, que nos cansamos de esperar, que nos cansamos de pedir, que a veces decimos, Señor, ya parezco disco rayado, hablándote de lo mismo. Pero al mismo tiempo, como le dije, no quiero violentar lo que ya tú tienes escrito. Dios tiene escrito en cada uno de nuestras vidas tu historia, tu vida. Pero a medida que hemos vivido cosas con el Señor, aprendemos que en nuestra vida se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es fiel, siempre es buena. Quiero leerte ciertos textos bíblicos que te comprueban la importancia de todos nosotros decirle al Señor, sea tu voluntad en mi vida. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gisela, dar gracias a Dios en todo. Y le tengo que dar gracias a Dios por mis problemas, en todo. Y le tengo que dar gracias a Dios porque fulano y fulana se me enfermaron. En todo hay que darle gracias a Dios porque Dios tiene un plan, un propósito perfecto que en el momento no vemos. Así como yo en esta carta, yo decía, no entiendo lo que tú quieres hacer conmigo. Pero detrás de todas estas cosas que no entendemos, Dios tiene un perfecto plan. Así como el Señor Jesús nos enseñó
la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo cada vez que le digo eso al Señor, yo le digo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi tierra, mi vida, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hágase tu voluntad en mi tierra. Yo soy tierra. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, a su voluntad, vamos a ver su gloria. Aún en los momentos oscuros y negativos que pensamos que no tenemos remedio, hay una voluntad preciosa, maravillosa detrás de esa escena. Y que yo he vivido durante ya muchos años sirviendo al Señor. He visto el poder de Dios. Por eso he aprendido a decirle al Señor: Señor, que se haga como tú digas. También dice en Primera de Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A veces cuando leemos la palabra fornicación, sí hay fornicación carnales allá afuera, pero cuando se trata en la vida de un creyente, la fornicación es fornicar con el mundo, mezclarnos con el mundo, desobedecer a Dios y irnos tras las cosas de este mundo. Eso es fornicar. Y cuando el Señor hace cosas en nuestras vidas que nos parecen fuertes, que nos parecen negativos, como dice aquí, es la voluntad de Dios para santificarnos, para limpiarnos de toda fornicación del mundo, de toda cosa que nos hemos mezclado con el mundo. Él quiere una novia limpia, pura, santa, radiante, que no le ha dado la espalda a su comprometido Jesucristo, que no se ha ido tras el mundo, sino que está centrada en el amado, esperándole. Yo soy de Él, yo soy de mi amado es mío, su bandera sobre mí es amor. O sea, yo le pertenezco al Señor, yo no le pertenezco al mundo, yo no me puedo ir con las corrientes del mundo. Eso es parte de la voluntad de Dios, santificarnos. Y Él continuamente nos está santificando. Continuamente nos está mostrando el camino por donde debemos andar. Gloria a Dios por ese amor tan maravilloso que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros. También dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Switch your mind. Cambia el chip. Cambia tu forma de pensar. Transforma tu mente. O sea, entrega tu mente, todo tu ser a la voluntad de Jesucristo para que seas transformado y ponga la mente en Cristo en nuestras vidas. Y dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad, para que comprobéis cuál sea, y le puse así, la buena, porque de verdad se trata de que todo lo que Él hace para nosotros es bueno. La buena voluntad de Dios, agradable y miren, perfecta. Agradable y perfecta. Toda la voluntad de Dios en nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Y es bien fácil, hermanos, que nuestra mente carnal
nuestra mente carnal se conforme con las cosas de este mundo. Cuando hay comodidad, cuando hay bienestar, cuando hay finanzas, cuando está todo puesto en bandeja de plata en nuestras manos, nos conformamos. Todo está bien. Nos olvidamos de buscar la voluntad de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones. Se nos olvida que ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y al nosotros tomar nuestras propias decisiones fuera de la voluntad de Dios, estamos faltándole a nuestro Señor. Por eso es que Él nos insta en su palabra: no te conformes a lo que tú estás viviendo en este mundo, en este siglo, lo que estás viendo, lo que está pasando. No te conformes, porque miren, es bien fácil, como dije, es bien fácil meterse en problemas, pero qué difícil es salir del problema. Como los muchachos en la escuela, es bien fácil sacar una F en un examen. ¿Por qué? Porque no estudiaste, porque no hiciste tus tareas, porque no hiciste, pero qué difícil es volver a empezar y ganarte los créditos y ganarte todas las cosas, trabajar el doble porque no hicimos caso la primera vez. Nos podemos volver inmunes, insensibles ante lo que pasa allá afuera en el mundo. O sea, nos mezclamos con las cosas del mundo y ya no nos molesta. Ese es el peligro. Por eso él dice: no te conformes. Alguien que viva al lado de un basurero, al comienzo, que se mude ahí, la peste le va a molestar. Pero si se queda ahí, al poco tiempo ya no siente la peste. Eso es un ejemplo de cómo nos podemos conformar a las cosas de este siglo, a las cosas de este mundo. Pero cuando somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y nos cambie nuestra mente y nos ponga la mente de Cristo, entonces es que podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y entendemos que es agradable y perfecta. Y les digo otra vez, podemos entenderla aún en medio de una situación difícil. Podemos verla aún en medio de una tormenta, en medio de una prueba. Ahí podemos entender. ¿Pero por qué? Porque ya nuestra mente está renovada a la mente de Cristo, transformada. Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande cuando su palabra se explica tan clara a nuestras vidas. Dice en Primera de Juan 2, 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero, aquí está el pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es claro, hermanos, todo lo que hay en este mundo es perecedero. Su fin es muerte. Las cosas pasan. La vanagloria de la vida, la fama, la gente que están detrás de la fama, de ser visto, eso se acaba. ¿Cuántos artistas que antes eran súper famosos ya no suenan? Eso se acaba, eso es lo que se refiere, eso se va, es vanagloria, eso no sirve para nada, eso es basura. Los deseos de la carne están siempre llenando los deseos de tu carne y no llenando los deseos de tu espíritu. La carne te va a llevar siempre al mundo, la carne siempre te va a llevar a pecar, la carne siempre te va a llevar a tropezar mientras la alimentas en deseos carnales. Los ojos, los deseos de los ojos, todo lo que vemos que atrae,
El mundo, Satanás se ha encargado de poner al mundo y disfrazar al mundo con muchas lucecitas muy bonitas, así como Las Vegas, que se ve todo muy espampanante, muy bonito, y la gente se vislumbra, se van tras todas estas cosas bonitas que aparentemente son bonitas, se vislumbran. Ese es el engaño de Satanás para atrapar al humano, para atrapar a toda vida, para tenerlos esclavizados. Te atrapa por los ojos. Hay tantas cosas, las ventanas de los ojos, como dicen, las ventanas de los ojos son las ventanas del alma. Hay tantas cosas que entrando por los ojos o te es para bendición o es para dañarte. Por eso que tenemos, hermanos, que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en los internet? Porque una cosa que entra por aquí, Satanás se encarga de trabajarlo aquí en el corazón. Y ese es el peligro. Una vez trabajado en el corazón, va al acto. Y tenemos que tener cuidado, que lo que estemos viendo no sean cosas pecaminosas que vayan al corazón y te lleve al acto del pecado. Que te ensucien la mente, que trastorne tu vida. Así que la voluntad de Dios siempre, recuérdalo, es buena, es agradable y es perfecta. Y es perfecta. Por eso que cuando leí esta carta y lo que le escribí al Señor, al encontrarme con esta carta esta mañana, yo pensaba que estaba bajando otro mensaje que tenía también en la mesa de noche. Y cuando me siento y la abro, dije, oh, wow, Señor, qué grande tú eres, porque yo ni me acordaba de esta carta hasta que la leí. Y es tan vigente para estos momentos y desde que la escribí hasta este momento, Dios siempre nos trae a memoria y nos recuerda, mira lo que tú me dijiste, estoy trabajando en eso, mira lo que ya he hecho en ti. Desde aquel entonces hasta ahora, nosotros nos escudriñamos y miramos, porque a veces pensamos, Dios no ha hecho nada, no he visto nada, pero cuando Él te lleva a cada escena que tú has vivido y te pone a analizar y escudriñar y visualizar que en cada momento de tus situaciones, de tu vida, de tus problemas, Él ha estado ahí. Él te ha ayudado a salir de ese problema. Él te ha ayudado a vencer como creyente y te deja saber, no pienses que nunca estuve ahí, no pienses que nunca te escuché, estuve ahí, te escuché, te encaminé y mira por dónde vas y mira cómo has crecido y mira lo que he hecho en ti y mira lo que sigo haciendo, porque esto es hasta que el Señor venga. No somos perfectos, pero cuando visualizamos de cómo empezamos y por dónde vamos, tenemos que darle la gloria a Dios, porque ahí se ve la voluntad perfecta y agradable del Señor en nuestras vidas. Por eso te insto en esta mañana, iglesia, amigo que me escucha. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios, porque la voluntad de Dios y nuestra voluntad chocan, no pueden trabajar juntas. Cuando soltamos nuestra voluntad y decimos, más no vivo yo, Cristo vive en mí, o sea, entregamos nuestra voluntad, Señor, que no se haga como yo acostumbraba a hacer, que no se haga como yo quiero que se haga tu perfecta voluntad, que se haga como tú quieres hacerlo. Ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios, pero en una magnitud inmensa, inmensa. Y te vas a gozar juntamente con el Señor, así como escribí aquí. Déjame buscarlo otra vez para volverle a leer ese pedacito que dice, voy a leerle desde el final de las estrofas. Dice, a veces al no entender, que nos pasa a todos, la historia, lo que me está pasando, creemos que las páginas de este libro están fuera de secuencias. No nos hace sentido. No, espérate, déjame arreglarlo. Esto no va ahí. Eso no me cuadra. No debe de ser así.
Y nosotros mismos tratamos de arrancar páginas y reorganizarlas y ponerlas en orden. A nadie le gusta pasar por procesos, por dolor, por pruebas. Esas son las páginas que queremos arrancar de la historia. Pero lo que Dios ha establecido para nuestras vidas tiene un propósito. Y las arrancamos. Las arrancamos y no, esta página no va aquí. Esta página va allá, o mejor la boto, la rompo porque yo no quiero lidiar con esto y la vamos a pasar igual. Aunque la arranque, la vamos a vivir igual. Eso es parte de nuestra voluntad, querer hacer lo que nosotros creemos que es conveniente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos en este día. Nuestra voluntad. No es nuestra voluntad la que nos va a llevar a una victoria, es la voluntad del Señor. Y cuando nosotros soltamos nuestra voluntad, que dentro de nuestra voluntad hay tantas cosas tan desagradables delante del Señor, opiniones propias en contra de lo que Él estableció, corajes, soberbia, porque no nos gusta cómo van las cosas, el no dejarnos formar, el no humillarnos delante de la presencia de Dios. Esa es nuestra voluntad, ¿cómo es la palabra? La que se niega, la que se resiste ante la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle una noticia: nuestra voluntad nunca va a ganar sobre la voluntad de Dios. Es más conveniente que nosotros soltemos nuestra voluntad en las manos del Señor y dejemos que su voluntad perfecta, agradable y buena se haga evidente en nuestras vidas. Haciéndolo así, vamos a ver cómo las cosas cambian en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en todo lo que hacemos, en cómo miramos las cosas, en cómo pensamos. Vamos a tener un pensamiento diferente que va a ser el pensamiento de Cristo en nuestras vidas. Así que, al no entender, como dije, creemos que las páginas están fuera de secuencias y nosotros mismos tratamos de arrancar páginas, reorganizarlas y ponerlas en orden. Pero el orden humano es imperfecto. Solo tú sabes lo que haces. Solo tú eres perfecto. Por eso hoy te digo, Dios, vamos a decirle juntos en esta mañana y reconocer delante del Señor, pidiéndole perdón al Señor por nuestra voluntad que se ha ensoberbecido en contra de la voluntad de Dios. Y este es el problema de la humanidad hoy día. Todo el mundo quiere hacer su voluntad. Vamos a decirlo, repítalo conmigo. El orden humano es imperfecto. Solo tú, Señor, solo tú sabes lo que haces. Solo tú eres perfecto. Hay que reconocerlo en todos sus caminos. Por eso hoy, esto es una confesión que le hacemos al Señor en esta mañana. Por eso hoy te digo, oh Dios, mi bello autor, Él fue quien me hizo. Es como dice la palabra, el barro no le puede decir al alfarero cómo hacerlo. Somos barro. Él fue quien nos hizo. Él es nuestro autor. Por eso hoy te digo, oh Dios, mi bello autor, corrige lo que yo traté de borrar de mis páginas. Perdona. Esto estamos sometiendo nuestra voluntad en estos momentos. Estamos humillándonos delante de la presencia de Dios. Perdona por meter mis manos y glorifícate tú en esta bella historia, o sea, mi vida, lo que tú has preparado para mí, en esta bella historia que estás preparando. Y vamos a poner todas nuestras confianzas, dice, porque confío en tus poderosas manos. Vamos a depositar nuestra confianza en Él. Él sabe lo que está haciendo, Él lo hace bien. Confío en tus poderosas
manos y cuando pongas el punto final a la última página, eso es cuando Él culmine la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, que ese es cuando le veamos de cara a cara, cuando Él venga por su iglesia, estemos frente a su trono. Ese es el punto final. Terminé. Completé la obra maestra. Aleluya. Te gozarás juntamente conmigo. Al ver tu mano de obra maestra completa en mí. Él se va a gozar. Me quedó esta historia, este es el final. Completada la historia. Qué bien me quedó la historia. Qué bien salió mi siervo, mi sierva en esta historia. Se va a gozar. Te va a decir cuando estemos en el reino de los cielos, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Caminaste el libro de tu historia conmigo. Caminaste las páginas, no las brincaste, no las arrancaste, te sometiste. Y mira la recompensa que tienes ahora. Gloria a Dios. Y le decimos en esta mañana al Señor, hoy me humillo y te digo, oh Dios, sea tu voluntad en mi vida. Gloria a Dios. Este es el mensaje que el Señor nos quiere dejar y recordar a todos nosotros. Es la voluntad de Dios la que se hace. Es la que nos lleva a una victoria total. Es la que nos va a llevar al reino de los cielos cuando hacemos su voluntad. ¿Dónde está la voluntad del Señor para nuestras vidas? Aquí. Cuando nos sometemos a Él y leemos sus escrituras, estamos caminando en su voluntad. Estamos viviendo en su voluntad. Vamos a tropezar, porque esta carne siempre es rebelde, siempre jala para lo malo, siempre tiene su propia opinión, siempre quiere hacer su propia voluntad. Pero cuando luchamos en el Espíritu, como dice la palabra, no es con ejército, ni con fuerza, ni con tu carne, es en el Espíritu. Cuando le decimos al Señor, Señor, ayúdame a vencer, yo quiero obedecer, yo quiero cumplir tu voluntad, tu propósito, hágase tu voluntad en mi vida, es aquí, sometiéndonos a su palabra, caminando a través de su palabra. Cuando este es el manual de vida que Él nos dejó, estas son las instrucciones que Él nos dejó para vencer. El mapa, la lámpara, es todo nuestro espejo para vernos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa, que sé que algunos amigos yo les he regalado Biblias, espero que la estés leyendo. Porque aquí la Biblia, los textos bíblicos que te leí, son más que claros, te dirigen, te abren el entendimiento para entender la voluntad del Señor en nuestras vidas y para caminar en ella. Dios te bendiga en esta preciosa tarde ya. Y quiero hacer una breve oración para cerrar. Y comparte este video con todos aquellos que tengas amistades, porque es muy importante en estos tiempos que vivimos que el pueblo de Dios entienda que nosotros no vivimos bajo la voluntad del hombre, sino bajo la voluntad de Dios. Nos sometemos a cosas que hay que someternos de acuerdo a su palabra, hay que someternos a nuestro jefe, pero la voluntad de Dios es la que nos lleva a hacer las cosas correctamente. Y lo que estamos viviendo en este tiempo es viendo una humanidad centrada en ellos mismos y no en Dios. Una humanidad que quiere hacer su voluntad, una humanidad en rebeldía, una humanidad en soberbia. Pueblo de Dios, tú y yo no somos de aquí, somos del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros no nos podemos mover de acuerdo al mundo, sino a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que decirle al Señor, ayúdame a vencer y que tu voluntad se haga en mi vida día tras día. Señor, te doy gracias, Padre,
por esta oportunidad que me has dado nuevamente de traer estas palabras para todos nosotros, comenzando por mí. Gracias, Señor, por recordarme de esta carta que te escribí. Y, Señor, la leo y tú sabes, Señor amado, que te la escribí con el corazón y lo sigo creyendo, que tú eres el único Dios soberano que puedes hacer la perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Nos sometemos a ti, te pedimos perdón, Señor amado, en esta tarde, por todas las veces, Señor, que tomamos las decisiones equivocadas, por todas las veces, Señor, que nos quisimos independizar de ti, pensando que ya lo teníamos todo cuadrado, ya no lo sabíamos todo. Señor, perdónanos, porque somos barro, tú eres el alfarero. Y tú eres el que nos forma, Señor, día tras día. Y si se nos metió un sucio, Señor, en el barro, alguna piedrita, tú eres el único que puedes limpiarnos. Tú eres el único que puedes santificarnos. Tu palabra nos santifica porque tu palabra es verdad, Señor. En ella está la vida, en ella está la verdad, Señor. Nos apropiamos de ella, Señor. Enséñanos, Padre, a caminar cada página de tu palabra, Señor, en tu voluntad. Ábrenos el entendimiento, Señor. Quítanos toda soberbia. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Dios amado, porque tú eres soberano, Señor. Y nosotros sin ti nada somos. Te necesitamos, Espíritu Santo, para poder vencer hasta el final. No nos sueltes, Dios. Ayúdanos a vencer. Límpianos cada día más, limpia nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor. Detén nuestros labios cuando no tengamos que hablar, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que hayamos dicho, Señor, incorrectamente. Señor, perdónanos por todas las faltas, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si hemos sido de tropiezo, Señor, para otros, Padre, que están comenzando en la fe. Perdónanos, Señor, si hemos sido de mal testimonio al mundo, Dios amado. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, limpios delante de tu presencia, para que cuando vengas por tu iglesia estemos listos para ti, Señor. Te amamos, te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Hijo. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra sea sembrada en cada corazón y tú, Señor, la hagas germinar y que cumpla el propósito por la cual fue enviada, Señor, a nosotros. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, amigo, amiga, te bendigo en este día. Piensa, medita en esta palabra. Si tienes que volverla a escuchar y meditar en ella y ir a estos versos bíblicos que les hablé, vayan y lean todos estos textos bíblicos para que confirmen que lo que leí está en la palabra y compartan esta palabra con otros. Es para bien. Su voluntad siempre es buena y perfecta. Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Gisela Movilla.